Hola, mi nombre es Amelia García Hernández, estudio la carrera de médico cirujano y partero en el CUCS y voy en quinto semestre. Y tomamos la regla de las tres R's y eso, reducir los residuos, que a veces en la atención médica pues utilizamos insumos de más o guantes de más, que pues los guantes traen pues un envoltorio de plástico. Entonces quizás si intentamos utilizar los menos insumos posibles para tratar de generar los menos residuos posibles, sería lo ideal. La distancia desde estas áreas a los lugares de atención médica con mejores condiciones y con recursos más completos, pues es bastante larga y complicada de transitar. La economía influye totalmente en qué tan accesible es para nosotros pues una atención médica y también la calidad, ya que pues en hospitales privados suelen estar los doctores que tienen pues a veces más estudios o son un poquito, tienen mejores experiencias, entonces son más expertos en los temas. Bueno, pues la economía de la salud sirve principalmente para planear los recursos, saber pues clasificar a los pacientes y a los recursos que tenemos, a quién, pues por así decirlo, a quién lo necesita más, según la gravedad de alguna patología. Entonces, principalmente se usa pues para interpretar laboratorios, normalmente para ver qué tan bajos están los niveles de pues de alguna sustancia en la sangre o algo por el estilo. También para estadísticas se usa mucho para comprender pues los porcentajes de una población o en riesgo o algo para prescribir tratamientos normalmente porque casi todas las dosis de fármacos tienen que ir pues ajustadas al peso o a la talla de cada paciente para comprender básicamente los procesos diagnósticos y principalmente terapéuticos, o sea, las dosis de los fármacos más que nada. Hay otras cosas más complicadas que es en las que se llega a usar, pues, por ejemplo, qué tanta sangre filtran los riñones hacia la orina en una persona que pese 70 kilos. Se usan fórmulas específicas según los análisis que podemos ver en el laboratorio. Pues más que nada ayuda a calcular la dosis exacta para cada paciente. Muchas veces los tratamientos se dan como generalizados a todas las personas y la realidad es que un fármaco en la misma dosis no va a ser el mismo efecto en una persona que pese 70 kilos a una persona que pese 40 kilos. Entonces, es muy importante que sí conozcamos pues las bases para realizar estos cálculos y poder hacerlos aplicados a cada paciente que tengamos y personalizar muchísimo más su tratamiento. Y la verdad es que las tres las he llegado a utilizar bastante, pues las estadísticas para las incidencias de cada enfermedad son de lo que más vemos al aprender una enfermedad nueva. Se aprende siempre la estadística de gente que adquiere muchísimo más esa enfermedad a comparación de las que no, las poblaciones en las que se presenta y por qué. Los porcentajes pues también se usan muchísimo para lo mismo de calcular como ciertas funciones del cuerpo, a veces se miden en porcentajes. Por ejemplo, calcular un índice de masa corporal según la talla y el peso del paciente se maneja en porcentajes, entonces también lo he usado bastante. Y las gráficas, más que nada, las he visto en artículos médicos. Bueno, pues yo creo que para calcular más o menos los tiempos que se pueden asignar a cada materia según la importancia de la materia y pues las horas de estudio, y con todo lo que se tiene que hacer, pues más o menos para calcular cuánto tiempo designar a cada actividad y no perder tiempo porque las estadísticas suelen mostrarnos la validez de estudios e investigaciones. Un estudio que tenga estadísticas de muchísimo más altas en pues curar una enfermedad con cierto medicamento a comparación de un estudio que no presente alguna estadística sobre una población. Si tenemos un razonamiento lógico de este tipo, logramos pues tomar decisiones médicas que sean correctas de formas más rápidas porque pues sabemos razonar las cosas e interpretar todo muchísimo más rápido y esto nos permite tener unas pues decisiones médicas de urgencia que sean correctas. Bueno, en nuestra formación tenemos clases de bioética en donde se nos enseñan los principios pues de la bioética, que es que debemos de respetar la autonomía del paciente y pues en este caso se debe de respetar la decisión del paciente en todo momento. Obviamente se debe explicar los riesgos que involucra el que no esté optando por ese tratamiento y pues en la medida de lo posible darle las alternativas que conozcamos a ese tratamiento y más que nada respetar su decisión ante todo. En la escuela en la que estoy, se supone que no debemos de pagar por los tratamientos de los pacientes y un paciente no está autorizado también a pagarnos a nosotros por una atención. Entonces, eso no sería una opción porque sería pues una falta pues ética, pero lo que sí podemos hacer es buscar apoyos sociales. Existen muchísimos programas de apoyo que están ahí mismo en el Hospital Civil de Guadalajara, que se pueden buscar y se pueden tramitar. Lo principal es tener una mejor comunicación con los pacientes y también aprender a trabajar en equipo. También otra cosa que es muy importante como habilidad verbal es que en la carrera de medicina exponemos muchísimo los temas, damos clases y es súper importante que tengamos un dominio pues, del público y que podamos hablar enfrente de todos para explicar un tema. Es algo que sí se usa muchísimo para evaluarnos. Pues lo principal sería practicar la lectura, que en medicina leemos bastante, entonces eso nos ayuda un poco. También la exposición de casos o de temas. Desde el primer semestre la verdad es que se exponen muchísimas clases totalmente por los mismos alumnos y pues al paso de los años uno va aprendiendo ciertos tips o ciertas cosas para mejorar nuestras habilidades y también pues el diálogo con los pacientes. Eso ya se da un poquito más adelante en la carrera y al principio es un poco complicado, pero practicando y practicando y practicando el hablar con los pacientes pues se mejora muchísimo. He mencionado la información más actualizada sobre tratamientos o sobre alternativas para los procedimientos quirúrgicos que se dan a ciertas enfermedades suelen estar en inglés porque muchas de las investigaciones y avances se realizan en países pues con esa lengua. Entonces, para poder adquirir ese conocimiento, pues sí es muy importante que conozcamos y sepamos leer en inglés para comprender todo lo que viene ahí. Al igual que con manuales y actualizaciones médicas, existen también muchos cursos que se imparten vía virtual, pero que son en inglés. Entonces, sí es muy importante conocer el inglés laboral. Siento que es clave para acceder a mejores oportunidades laborales y académicas. También existen programas para hacer la residencia médica en Estados Unidos con hospitales y doctores muchísimo más avanzados y con mayores años de experiencia y de investigación. Entonces, pues para poder acceder a estos conocimientos y estos avances, obviamente es indispensable conocer la lengua extranjera, especialmente el inglés, aunque también existe mucho en Alemania o en Italia. Entonces, creo que sí, tener una segunda lengua que sea extranjera es muy importante.
Sí existen varios programas de intercambio, tanto desde el extranjero hacia Cooks como de Cooks hacia el extranjero. Pues en mi experiencia me ha tocado ver alumnos, creo que de Alemania, de Estados Unidos e incluso uno de España. Entonces sí existen programas de intercambio, Gracias y hay por su una comunidad atención. especializada en eso.